Bueno, vamos a dar inicio a esta quinta sesión del primer módulo. Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Bienvenidos a esta sesión que es en realidad una sesión de dos de las metodologías para el análisis regional que hoy nos va a impartir el doctor Marcos Valdivia. Así que bienvenidos, vamos a iniciar. Le paso la palabra a usted, doctor, para que ya iniciemos, comencemos. De acuerdo, pues muchas gracias, Justus. Pues nuevamente aquí estamos presentes. Un agradecimiento por la oportunidad que nos brindan para exponer con los asistentes del diplomado, pues algunas de las cosas que hemos estado pues trabajando a lo largo de estos años. Entonces, bueno, en lo que hoy voy a presentar pues va, digamos, un poco, bueno, no un poco, sino va en sintonía con lo que han estado viendo con los demás compañeros del CRIM sobre esta discusión de regiones. Y en realidad, esta, esta presentación que está basada en la bibliografía que se propuso, hay un texto ahí que escribí sobre la productividad de la región centro del país. Espero que lo hayan podido leer las compañeras, compañeros. Y en realidad lo que estoy haciendo en ese ejercicio es utilizar una serie de técnicas que le llaman técnicas de estadística espacial y de econometría espacial para analizar, pues, cómo la productividad a nivel municipal de la región centro del país tiene una estructura espacial, ¿no? Ese es, digamos, grandes rasgos lo que se hace en ese trabajo, que ya tiene bastante tiempo, pero que refleja un poco una manera de analizar el comportamiento, digamos, de aglomeración que tienen fenómenos, ¿no? En este caso, un fenómeno económico, pero que se puede extrapolar a cualquier fenómeno socioeconómico y la utilidad que pueden tener, digamos, estas técnicas. Entonces, esa es realmente la idea. Pero en el fondo, la motivación tiene que ver con cómo podríamos aproximarnos a esta noción de región desde una perspectiva espacial, ¿no? De qué nos podría ser útil este análisis espacial para entender lo que es una región. Y, eh, y en ese sentido, forzar un poco lo que ustedes han estado viendo en los anteriores módulos sobre el concepto de región a partir de la interacción espacial. Esa es realmente un poco la idea y que creo que puede ser útil para estudiar fenómenos regionales que son, pues, eh, digamos, están subyacentes al espíritu de este diplomado. Entonces voy a compartir pantalla, si me permiten, y entonces aquí tengo, espero que, ¿dónde tengo aquí mi presentación? Ah, perdón, creo que ya aquí me perdí. Estoy en... Ah, perdón, es que aquí estoy. Listo. Entonces, bueno, voy a dar inicio. Sí, ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, Entonces voy a empezar, digamos, con estos ejemplos, digamos, de la naturaleza. Entonces aquí tenemos tres, digamos, despliegues visuales que son, yo creo que todo el mundo está familiarizado con ellos, ¿no? Y a mí me gustaría como iniciar con ellos. En este lado tenemos pues una famosa parvada, ¿no? De aves que es frecuente que uno los encuentre, ¿no? Pues cuando uno está saliendo, por ejemplo, en la carretera o cuando tiene uno la oportunidad de estar en el campo,
pues es común, bueno, no es que sea común, pero es factible que uno vea, digamos, este tipo de formaciones que se dan, ¿no? De este lado tenemos, por ejemplo, un comportamiento, tenemos un despliegue de las hormigas que están haciendo una especie de puente, ¿no? Entre ellas para poder, digamos, pues saltar, ¿no? De una hoja a otra hoja, ¿no? Y tenemos ahí un comportamiento, pues también muy claro que también nos es familiar, ¿no? Esta es una fotografía en un bosque desde, digamos, desde el suelo, viendo, digamos, cómo se generan estas estructuras en los árboles, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo iniciaría, dado estas imágenes que yo creo que son familiares para todos nosotros, yo les preguntaría, ¿cuál es el elemento que permite que estas formaciones se den? Digamos, creo que es válido preguntarse de qué manera o por qué razones podemos encontrar este tipo de formaciones son ciertas regularidades y que en todas ellas parten del hecho de que hay ahí individuos, ¿no? Hay agentes, en cierto sentido, que pareciera que son individuales, pero que cuando uno los observa en el agregado, pues generan una especie de regularidad y de sincronía, ¿no? Entre el comportamiento en lo que genera. Entonces, una pregunta sería, ¿qué es lo que hace que esto emerja, ¿no? Entonces, incluso yo les preguntaría, ¿no? A las asistentes de este seminario, si alguien quisiera comentar brevemente qué es lo que provoca, por ejemplo, que en la parvada de los pájaros se den ese tipo de regularidades. No sé si alguien quisiera comentar brevemente algo, alguna idea así, Eduardo, Sí, adelante. hola, buenas tardes a todos. Pues son animales sociables que usan esos comportamientos para comunicarse Ok, y muchas veces esos comportamientos ya son instintivos, ¿no? ok, Ya nadie se los enseñó, ellos por instinto, ellos se comunican de esa manera. ok, ok. ¿Alguien más quisiera comentar algo? ¿Alguien más? Sí, Gabriela, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, igual el sesgo, ¿verdad? Pero pues creo que tiene que ver como con la ocupación del espacio, es decir, como poder ocuparlo de una manera que tenga sentido para Ujú, cada uno, justo en esa individualidad que decías, sí, y también dándole la posibilidad de existencia a los otros, ¿no? O sea, como una cuestión de distribuirse el espacio, digamos, o de distribución del espacio. ok, ok. César, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Un poco mi comentario va tal vez asociado a que en este caso en específico estas especies requieren estar aglomeradas por poblaciones, ¿no? Porque al final de cuentas muchas de las acciones o actividades que realizan de manera natural, pues así lo requieren, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las aves, requieren estar así porque si no están así, pues son más susceptibles a ser presas de depredadores, ¿no? O Ok, incluso el tema de las hormigas, que por ese ahí, ¿no? La imagen bien clara, para mover cierta, no sé, estrato vegetal de un lugar a otro, no es lo mismo mover tal vez un solo individuo a hacerlo a nivel de población. Sería mi comentario. Cambio. perfecto, muchas gracias. Bueno, yo creo que con estas tres intervenciones nos han dado información muy relevante, ¿no? Sobre las posibles explicaciones que pueden dar a la emergencia pues de estas regularidades, ¿no? Yo solamente comentaría los siguientes elementos que están obviamente relacionados con lo que comentaban los compañeros, con esta parte de sociabilidad, ¿no? Con esta parte que quizás hay un elemento de instinto, una situación
de supervivencia, ¿no? Eh, y solamente quisiera que tuvieran en mente dos elementos que son importantes para esta sesión, ¿no? Y que es, aquí hay un elemento de coordinación de estas personitas, llamémoslo así, o de estos individuos, ¿no? O de estos agentes. Permíteme llamarle de esa manera, ¿no? Tiene que haber una coordinación en estos agentes, de tal manera que esa coordinación permita generar este tipo de, de formaciones. Y además esta coordinación tiene un objetivo, ¿no? Tiene un objetivo que en el caso de las hormigas, pues es claro que es la supervivencia de las mismas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, y en el de las aves, pues también es esta movilidad, ¿no? Poblacional de migración o de desplazamiento que a partir de la coordinación entre las aves, este, facilita o hace de una manera, más apropiada, por no decir óptima, ese desplazamiento, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo ahí y, y voy a atreverme a decir que este tipo de cosas que están señalando, así lo piensa un economista cuando está hablando de qué manera se coordinan los agentes económicos para realizar ciertas actividades en el mercado, para determinar incluso los precios, ¿no? De ciertas cosas. Entonces, simplemente esta es una provocación, ¿no? Pero hay una especie de similitud. Entonces tiene que haber una coordinación. Ahora, la coordinación implica que estos agentes deben tener algo de, de pues, conocimiento o o de intuición sobre qué es lo que va a hacer el otro agente, ¿no? Tiene que haber algo, porque si no, no habría coordinación. Entonces incluso aquí estamos entrando a una discusión incluso de racionalidad, de inteligencia, no sé, ¿de acuerdo? Pero no quisiera el estirar, digamos, la cuerda hacia ese lado, pero sí señalar que esta coordinación implica que estos individuos están atentos a lo que están haciendo los demás. Entonces, una explicación de por qué se generan estas formaciones es que los individuos deben estarse coordinando fundamentalmente por información local, ¿de acuerdo? La información local que tienen los individuos, es decir, qué es lo que está haciendo el individuo que está al lado o muy cercano, permite a la larga que se genere este elemento de coordinación y que incluso en el agregado pudieran darse este tipo de regularidades. O que en el caso de las hormigas, esta coordinación local en términos de cómo está actuando el individuo o la hormiga que está al lado de mí o está casi enfrente, permite que se genere esta coordinación pues casi perfecta de un puente, ¿no? Entonces, bueno, ese es un elemento que me gustaría que ustedes lo tuvieran en mente. Y si lo vemos como tal, se genera una regularidad que es una aglomeración que tiene una regularidad empírica pues muy fuerte, ¿no? Y que a lo mejor puede darse a partir simplemente de esta coordinación local o de imitación de lo que está haciendo la persona o el individuo que está mucho más cercano. Y que esto no solamente puede pasar en animales, sino también, digamos, en la naturaleza, en los árboles, esta, digamos, ramificación que tiene pues cierta estructura, a lo mejor la manera en la que va creciendo estas ramas, también están respondiendo a cierta interacción local, ¿de acuerdo? Entonces, muchos fenómenos de la naturaleza podrían estar reaccionando de esa manera, la manera en la que las deltas, ¿no? De los ríos se forman, los cauces, pudieran estarse dando también a partir de información local, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, me gustaría quedarme con ese elemento. No sé si tengan alguna pregunta en esta primera introducción. Si la tienen, me gustaría escucharlos para
poder continuar. Todo bien. ¿Todo bien? Entonces voy a continuar. Entonces aquí quedémonos con esta parte de la importancia que tiene, que puede tener esta información local para que haya este tipo de regularidades, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si nosotros hacemos una especie de simulación, y perdón que empiece de esta manera, ¿no? Eh, en el tiempo T1 tenemos una cuadrícula con cuadros, ¿no? ¿De acuerdo? Cuadros rojos y azules. Sí, entonces es como un tablero de ajedrez con dos colores. Entonces cada cuadro tiene como esas dos posibilidades o esos dos estados, ¿no? El tener la condición roja, la condición azul. Entonces, si tenemos un origen del mundo de manera como aleatoria, como es este en el T1, ¿de acuerdo? Y y ponemos a jugar el ajedrez en términos de que escogemos aleatoriamente a un individuo, ¿de acuerdo? Le decimos, ¿qué quieres? ¿Estar en color azul, que permanecer en tu color o cambiar al otro color? Pues tendríamos que pensar en ciertas reglas, ¿de acuerdo? En ciertas reglas, pues de comportamiento, ¿no? Es decir, bueno, pues yo me quedo como azul o yo me quedo como, como rojo. Si pensamos, por ejemplo, en el ejemplo de las hormigas, pues la coordinación entre ellas es importante porque implica la supervivencia, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y incluso también en el de las parvadas implica la supervivencia. Entonces es muy importante que el cuadro, si le ponemos, digamos, un elemento de esa situación, en esta situación de un estrés, ¿no? Digamos, biológico o de supervivencia, algo les debe decir a cada uno de estos individuos lo que están haciendo los otros individuos, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros traducimos lo que pasó o lo que vimos con las hormigas o con la parvada, seguramente podríamos poner como una regla que si la mayoría de los otros individuos están adoptando un color, pues debe ser bueno, ¿no? Y a lo mejor yo lo tendría que adoptar, ¿no? Y a lo mejor podemos pensar en muchos fenómenos que tienen esa característica. Por ejemplo, si uno va a un restaurante, ¿cuántos de ustedes, no deciden el entrar a un restaurante, sobre todo cuando no lo conocen, y están, digamos, no sé, turisteando en una ciudad nueva? La decisión de entrar o no al restaurante es en función, pues, de qué tanta gente hay ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces hay una especie de comportamiento de imitación quizás, o que el hecho de que haya mucha gente está transmitiendo una información de que a lo mejor el menú es bueno o van a pasar algo agradable al respecto, ¿no? O digamos en el propio comportamiento de los mercados financieros, ¿no? Digamos, si eh, una acción que está generando ganancia, pues hay una motivación, pues de que nosotros podamos comprar esa acción, ¿no? Porque mucha gente la está comprando, ¿no? Entonces puede generar una especie de burbuja, ¿no? De burbuja de compra, ¿no? Y bueno, muchos elementos que ustedes seguramente pueden pensar, pueden tener este comportamiento, digamos, de que la información que me está dando el individuo cercano, ¿de acuerdo? Me puede ser útil, ¿no? Sobre todo cuando este individuo está localizado territorialmente, digamos, una persona o un cuadrito, pues puede tener conocimiento de los cuadros adyacentes, pero difícilmente puede tener conocimiento de lo que sucede en uno de los vértices, ¿no? O en uno de las secciones más alejadas, ¿no? No puede tener información de todos los individuos. Entonces,
esa información a nivel local puede ser útil, ¿no? Entonces, supongamos que un individuo va a cambiar de color de acuerdo a que si la mayoría de sus cuadros adyacentes tienen un color o no. Si la mayoría tiene un color, pues lo adopta, ¿de acuerdo? Y aquí pues uno puede definir cuáles son esos cuadritos. Si los cuadritos son los que están totalmente adyacentes, es decir, norte, sur, este, oeste, o también los que incluyen los vértices, ¿no? Es decir, todos los cuadritos que están a mi alrededor. Si nosotros le damos esa regla a cada uno de los individuos y los individuos los vamos, digamos, escogiendo y tomando una decisión de permanecer o cambiar de acuerdo a la mayoría de los vecinos, vamos a encontrar algo como esto. Si vamos a T2, una vez que todos los individuos se hayan sincronizado, o sea, que todos los individuos se les haya tocado, vamos a tener, digamos, este despliegue, ¿no? Si vamos al tiempo 3, vamos a tener este despliegue. Si vamos al tiempo 4, vamos a tener este despliegue. Si vamos al tiempo 5, vamos a tener este despliegue. Si vamos al tiempo 6, vamos a tener este despliegue. Y en el tiempo 6 ya aquí ya no hay movimiento de los individuos. Es decir, los individuos están contentos, ¿no? Con ese movimiento. ¿Por qué? Porque ya no hay, digamos, una mayoría reconocible con el cual cambiar el color. Y este sería, digamos, como pongámoslo, equilibrio en función de esta información local. Entonces, bueno, aquí el ejemplo es cómo información local partiendo de un elemento aleatorio, ¿de acuerdo? Genera pues aglomeraciones, ¿sí? Genera este tipo de clústeres. Y ese es un elemento que a partir de una regla muy sencilla de información local, que a lo mejor es un modelo para explicar la manera en la que se generan las parvadas o se generan estas regularidades de los árboles o las deltas o los riscos o etcétera, puede ser un elemento pues útil para entender fenómenos pues no solamente de la naturaleza sino también fenómenos sociales. Y desde nuestra perspectiva de lo que nos atañe en este módulo, un elemento importante es entender las regiones. Entonces, una provocación que sería, digamos, lo que está uno aquí soltando, por llamarlo de alguna manera, es que las regiones, de alguna manera, reproducen estos modelos de coordinación de individuos a partir de información local, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos definir una región transfronteriza o queremos saber qué es una región transfronteriza, de acuerdo a esta perspectiva, deberíamos tomar o poner especial atención a este elemento de información local y de coordinación de los agentes, ¿no? sociales. Eh, entonces continúo. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario o una reacción. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es a partir de esto, utilizar una serie de técnicas o de herramientas que pueden ser útiles para entender fenómenos que pueden tener aglomeraciones y que nos pueden permitir de alguna manera el analizar a fenómenos regionales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este modelo abstracto, que es un modelo abstracto, de hecho esto es, algunos señalan, bueno, no algunos, esto es un autómata celular, ¿de acuerdo? Es un autómata celular que está con una regla muy sencilla basada en mayorías, genera este tipo de aglomeraciones. Y si este es un modelo abstracto, a este modelo abstracto sirve o puede servir para reproducir por qué se llegan a ciertas aglomeraciones en la vida real, ¿no?
En este lado tengo la Ciudad de México, ¿de acuerdo? Esta es la Ciudad de México, no es la zona metropolitana, sino la Ciudad de México a nivel de AGEP, ¿sí? Y es la tasa de autoempleo, de acuerdo al censo poblacional. Esto ya es datos viejos, son del 2000 creo, ¿no? Del 2000. Y aquí, bueno, tenemos una, ah, un despliegue de la tasa de autoempleo a nivel AG, ah, aplicando, digamos, una clasificación por desviación estándar, ¿sí? Y aquí lo que quiero simplemente señalar es cómo visualmente el comportamiento de la tasa de autoempleo, pues no es aleatorio, ¿de acuerdo? No es definitivamente aleatorio. Entonces, los AGEPs que tienen tasas de autoempleo por abajo de la media y con desviaciones mayores, ¿no? En azul hacia abajo, pues tienden a aglomerarse y los que están por arriba, los rojitos o los naranjas, también tienden a aglomerarse. Abajo es una técnica de autocorrelación espacial local que lo que genera es clúster estadísticamente significativos. Ahorita más adelante voy a ejemplificar un poco, no voy a entrar evidentemente en los detalles técnicos ni mucho menos, sino simplemente señalando cómo se pueden utilizar técnicas de autocorrelación espacial para señalar que estos clústeres efectivamente tienen, están aglomerados no de manera aleatoria, ¿de acuerdo? Y digamos aquí las sugerencias, bueno, esto es lo que nosotros observamos cuando hacemos estadística descriptiva o queremos ver estas aglomeraciones, que son muy comunes de encontrar en muchos fenómenos, ¿no? Que ustedes lo van a ver a lo largo de su diplomado, ¿no? En fenómenos migratorios, aquí tenemos fenómenos de los mercados laborales, en el artículo que les proponía que leyeran, en el temario es analizar la productividad, ¿no? Que también tiene un componente de aglomeración. Y aquí finalmente la provocación es que un modelo abstracto de información local, como el que acabo de presentar de manera pues sucinta, puede ser capaz de reproducir estos fenómenos de aglomeración. Entonces, estos fenómenos, bajo este modelo o bajo esta visión, debe responder de alguna manera a una coordinación que depende de lo local, ¿no? Que depende fundamentalmente de lo que están haciendo los individuos o las otras personas que están relativamente cercanas a donde yo vivo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? Yo. ¿Quién? ¿Quién es yo? Gabriela. Adelante. No, nada más digamos, siguiendo el hilo de cómo va haciendo la analogía a los individuos, y eso también aquí sería como importante tomar en cuenta que son individuos que comparten características, ¿no? O sea, que tienen algo en común, y que entonces al tener ese algo en común es que, digamos, se puede como entender mejor esa imitación, ¿no? O ese comportamiento coordinado. Ok, sí, es una muy buena observación. De acuerdo, si es un agente, digámosle que es un agente representativo, ¿no? Digamos, llamémoslo de esa manera, ah, en cierto nivel de escala, ¿no? ¿De acuerdo? Y que sería un agente que comparte características comunes y que lo único que los diferencia en este momento es su localización Ujú. espacial, dónde están ubicados. Y tú puedes decir, bueno, pues tienen la misma edad, la misma educación, bla, bla. Ahorita estamos en este contexto de ceteris paribus. La heterogeneidad es Ujú. cero, son homogéneos, pero lo que los hace diferentes es su posición espacial territorial, ¿no? Es muy buen punto el que tú acabas de dar, porque normalmente, de hecho, yo ahorita me atrevo a adelantarme,
Normalmente lo que hace el análisis tradicional no espacial es empezar con la heterogeneidad y hasta el último meten lo espacial. Entonces, nosotros vamos a empezar al revés. Son individuos igualitos todos, pero que lo que los diferencia es su posición espacial o territorial. Ese es su único elemento diferente, ¿no? Ok, continúo. Bueno, entonces dicho esto, vamos a ejemplificarlo. ¿Esto para qué le sirve? O sea, la idea es, bueno, ¿y esto qué utilidad tiene? Digamos, aquí la idea es de que esto les puede servir para que hagan una especie de exploración sobre regularidades empíricas en cualquier fenómeno que ustedes tengan y que y que pueda ser factible de analizarlo a nivel territorial, sobre todo. Y cuando digo territorial es, digamos, con mapas, ¿no? Pero no necesariamente con mapas. Puede haber redes sociales, puede haber una red en el que, sobre todo hoy, ese tipo de fenómenos son mucho más interesantes, en los que no están restringidos espacialmente, físicamente, sino su restricción depende de la red a la que pertenecen, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de análisis también se puede replicar en este análisis de una red, ¿de acuerdo? Pero eso no lo vamos ahorita a tratar, sino simplemente nos vamos a atañir a esta parte territorial. Ok, entonces, bueno, voy a poner un ejemplo que sea, estuve pensando, bueno, esto cómo lo podemos, ¿cómo se dice? Pues ejemplificar con algo del seminario, ¿no? Bueno, del diplomado. Entonces, bueno, aquí lo que hice estoy agarrando la población del 2025 para todo el país a nivel municipal. Cuando digo para todo el país, es para todo el país de México, pero también estoy involucrando a Belice y a Guatemala. A Guatemala también a nivel municipal, aquí claramente lo ven, ¿no? Porque pues México se va hasta acá. Se va el mapa hasta acá, y Belice, ya no me dio tiempo para meter los otros estados, porque además pues no es fácil ahí hay que construir, pero seguramente algunos compañeros algunos de los centros en los que ustedes están involucrados, seguramente en, con los compañeros de Chiapas, pues hay gente que tiene cartografías ya, pues muy bien elaboradas sobre toda la región centroamericana. Entonces, esto solamente para ejemplificar. Entonces, aquí yo tengo toda la población involucrando Belice y, y Guatemala. Y luego aquí yo lo que estoy haciendo es agarrando arbitrariamente una zona que le llamo transfronteriza y que yo arbitrariamente lo corté a partir de aquí, ¿no? Entonces, un poquito más al norte de lo que sería, pues, el istmo, ¿no? En Tehuantepec, ¿no? Me corrige, ¿no? Porque, bueno, yo, a pesar de que hago este tipo de cosas, soy muy malo de parte geográfica, que no debería hacerlo, ¿no? Pero bueno, yo lo agarré arbitrariamente para ejemplificar cómo podríamos nosotros analizar esta parte, pues, de una región transfronteriza. Es una región, ¿de acuerdo? Y esta es otra región. Pero a esta región le estoy llamando toda la región y a esta le estoy llamando región transfronteriza uno. Y aquí lo que estoy haciendo es agarrando la población y haciendo una pues, clasificación a nivel de los percentiles. Aquí haciendo la clasificación con todos estos municipios que creo que alcanzan alrededor de 3.000 más o menos, incluyendo Guatemala. Con Guatemala, si no mal recuerdo, son como 350 o algo así, ¿no? Entonces 300 a 350. Y en Belice, pues no hay más información que a nivel departamental, que son seis, ¿no? Son seis departamentos. Entonces a eso estoy analizando. Y aquí estoy haciendo este análisis del percentil de la población, solamente considerando los que entran dentro de esta región, ¿no? Que ya son bastantes, ¿no? Son alrededor como de 1.500 1.600, ¿no? Ok, entonces,
Sin detenerme mucho, vaya, creo que estarían de acuerdo conmigo que, pues, que la población también a este nivel municipal, pues genera, no es aleatoria, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, hay un comportamiento que es semejante al que estuvimos observando en los ejemplos pasados. O sea, no hay una distribución aparentemente aleatoria, ¿de acuerdo? Y, y visualmente lo podemos observar. No sé si alguien de ustedes quiera agregar algo, si les llama la atención algo en particular, sobre todo en esta región transfronteriza. No sé si alguien quisiera comentar algo al respecto. Continúo entonces. Eh, no, por ejemplo, algo que brinca claramente es esta región de baja población en la parte de, de Yucatán, ¿no? Digamos, evidentemente está pues, la zona metropolitana de Mérida, pero todos los municipios cercanos tienen una población menor, ¿verdad? ¿De acuerdo? En los percentiles más bajos, ¿no? Esta aglomeración es interesante. Toda la parte de Guatemala, hay aglomeraciones, digamos, en los percentiles superiores, ¿de acuerdo? Este, bueno, en fin, ¿no? Y uno lo puede observar igual cuando ve todo el país en México, ¿no? Sobresaliendo sobre todo la parte de Oaxaca, donde está en azul, digamos, con poblaciones muy bajas. Ahí, evidentemente, una de las posibles críticas es que Oaxaca, bueno, que ahí hay una, ahí hay un elemento administrativo, ¿no? Que hace que se den ese fenómeno, porque Oaxaca, pues, tiene alrededor de 450 municipios, ¿no? O algo así, ¿no? Más o menos. Entonces, evidentemente eso contribuye a que se generen ese tipo de cosas, pero bueno, de todos modos, las formaciones que estamos viendo ahí, de alguna manera responden a lo que uno podría estar o no esperando, ¿no? De acuerdo al comportamiento de la población. Bueno, un... Ay, ¿qué pasó acá? Está. Entonces, aquí un primer elemento es lo siguiente. Este es un histograma de la población este, de todo el país, de toda la región, y este es el histograma transfronterizo. Entonces, si vemos este histograma, ¿qué les viene a la mente? O sea, ¿cuál sería el comentario rápido que dirían de este histograma? ¿Sí? Cuando ponemos la población en un histograma aquí, creo que es el bin, los bins es el óptimo, no sé, creo que son como 8, no sé, pero vaya, no hay mucha diferencia de acuerdo Que la al- mayoría de los municipios tienen muy poca población. de acuerdo, tienen muy poca, pero hay unos municipios que, que, que tienen una población muy alta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces aquí, digamos, lo que les quiero señalar es, cuando uno ve esta información crudo, de alguna manera que hay una distribución sesgada. Es decir, si uno piensa en una distribución normal, o sea, si quisiéramos poner esta población como una distribución normal, aquí yo no pude poner la campana, bueno, no pude poner la estimación normal porque ya no me dio tiempo, pero obviamente estaría esto súper alejado, ¿no? Es decir, la probabilidad de que haya municipios muy pequeños es muy alta, pero a su vez la probabilidad de que haya municipios con una población muy alta es muy elevada, ¿de acuerdo? Esto lo que significa que asumir una distribución normal pues no es lo más adecuado, es decir,
la típica distribución que tenemos para entender la estatura o el peso de los individuos, para entender estos fenómenos que tienen correlación espacial o que están aglomerados, pues no son útiles. Y hasta intuitivamente es eso obvio, porque si hay aglomeraciones, ¿de acuerdo? Entonces esas aglomeraciones van a estar produciendo un sesgo respecto a una distribución aleatoria, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es una distribución aleatoria, está de alguna manera alejado de estos comportamientos. Y este tipo de comportamientos son típicas distribuciones de corte Pareto, ¿de acuerdo? Que son las que vemos, por ejemplo, en la población o en la distribución del ingreso, ¿no? La distribución del ingreso, evidentemente, pues el 1% de la población, y ya no digamos el 1%, ¿no? Sino unos cuantos millonarios pueden llegar a concentrar una tercera parte del PIB, ¿no? O no sé, ¿sí? Entonces, bueno, eso es algo que no puede estar explicado por fenómenos aleatorios, sino tiene que haber algo que esté explicando eso, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un primer elemento que siempre lo van a ver. Cuando tenemos un fenómeno de corte territorial con sesgos, normalmente la distribución normal no nos va a servir. ¿De acuerdo? ¿Sí? También se habla de que hay una especie de ley de potencia, ¿no? O una ley tipo SIP, en fin, ¿de acuerdo? Entonces lo dejo ahí. Para que tengamos tratabilidad de este tipo de fenómenos, lo que normalmente se hace es sacar el logaritmo, ¿sí? Se linealiza esa información. Entonces, si sacamos el logaritmo, aquí es el logaritmo en base 10 de esta información, ya tenemos estas, ¿cómo se llama? Estas distribuciones que, ¿qué les parece estas distribuciones que están aquí en logaritmos? No sé si alguien quiera comentar. Estas distribuciones ya están pues, más razonables, ¿no? Ya se ven como campanitas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, están centradas, relativamente simétricas, ¿sí? Tanto en la parte transfronteriza como en la del todo el país. Entonces, con una sola transformación de logaritmos base 10 podemos obtener, digamos, esta, eh, este tratamiento. ¿De acuerdo? Pero ojo, es importante, el hecho de que se haya hecho esa transformación, pues tiene una connotación importante porque estás disminuyendo las distancias entre los individuos, entre los agentes, y por lo tanto, pues, estás linealizando, ¿no? Esta, estos datos, ¿no? Para un mejor tratamiento. Ok, entonces, bueno, continúo. ¿Cómo sé si yo saco el logaritmo natural, ¿de acuerdo? ¿Cómo sé que esta información tiene autocorrelación espacial o no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tendría que comparar? A ver si les pregunto de manera intuitiva. Cuando nosotros sacamos una correlación típica entre variables, utilizamos algo que le llaman el coeficiente de Pearson y analizamos cuál es la correlación que hay entre ingreso y, ¿qué les gusta? Y acceso a la salud, ¿no? Por ejemplo, o no sé, entre diabetes y educación o ingreso, etcétera. Son dos variables distintas en las que normalmente aplicamos una técnica para ver qué tan correlacionadas están estas variables, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces es algo muy común. Y obviamente pues no voy a entrar en detalles técnicos, ni mucho menos, pero esa es la esencia. Tenemos una variable X, una variable Y que representan edad o escolaridad o PIB, gasto público, migración, este, ah, empleo primario, etcétera, ¿de acuerdo?
y sacamos una especie de correlación de las variables y decimos, ah, bueno, si la correlación es alta, es que estas variables están asociadas y a lo mejor puede haber un elemento de causa y efecto, ¿no? Pero bueno, lo importante es que están correlacionadas estas dos variables. Bueno, si nosotros estamos en este ambiente de una sola variable de población y queremos ver si si está autocorrelacionado, ¿cómo vamos a analizar este elemento de correlación de la misma variable? A ver, ¿alguna idea? Ok, a ver, ¿qué les parece si nosotros hacemos una correlación de la variable de la población con el promedio de población que hay en los vecinos o los municipios adjuntos? ¿Les parece eso una medida razonable? O sea, si queremos ver qué tan asociado está el comportamiento de una región con los que está en las otras regiones, pues un elemento muy natural sería comparar mi población con la población promedio de los municipios vecinos. ¿Estarían de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, esa es realmente la idea. Si nosotros queremos hacer una especie de análisis espacial, y la propia palabra te lo dice, autocorrelación, pues en realidad lo único que tienes que hacer es, a ver, el dato que yo tengo de tasa de mortalidad o tasa de homicidios en el municipio, ¿qué tanto se asemeja a la tasa de homicidios de mis vecinos? ¿De acuerdo? De los municipios vecinos. ¿Sí? Eso es realmente lo que se está haciendo. Y lo que se hace eso uno lo puede representar básicamente en un diagrama de dispersión, ¿sí? X y Y. Entonces, por ejemplo, aquí en este diagrama de dispersión, cuando yo tengo este logaritmo natural de la población, este es el logaritmo de la población que tiene cada una de las observaciones respecto al logaritmo de la población de los vecinos. Obviamente ahí tiene que haber un criterio de quiénes son vecinos, ¿sí? Aquí yo estoy tomando como vecinos el que es parecido al que vimos en nuestro primer diagrama del autómata celular, ¿no? Que son todos los vecinos adyacentes, incluyendo los que están en vértice, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso es lo que le llaman una matriz de contigüidad tipo reina. Y lo que está señalando cada uno de estos puntitos en el eje de las Ys es el promedio, simplemente. Es el promedio que hay. Entonces, este datito que tengo acá es el dato que tiene el municipio de Guatemala, o no sé, este, y que tiene aquí en logaritmos punto, no sé, menos 1,75 proyectado con el que tienen los vecinos, que es alrededor de 2, ¿sí? Etcétera. Entonces se hace un típico diagrama, como también hacemos un diagrama en XY, cuál es la correlación que hay entre edad y e inserción por ejemplo, edad y no sé, ¿no? Y acceso a Internet. Pues vamos a encontrar una correlación muy positiva entre uno y otro, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que haya esta pendiente positiva y este despliegue pues casi perfecto? ¿Algún comentario? De que hay una Que sí hay. correlación. Ajá. Exacto, sí. Perdón, adelante. ¿Sí, quién estaba hablando? Creo que es César, Gabriela. adelante, por favor. ¿Quieres, Gabriela? Ok, Gabriela, ¿quieres añadir algo? ¿Te parece que sí está clara la correlación ahí? Sí, más bien decía eso, pero también César lo decía, que la ¿Eh? autocorrelación está clara. Ajá. Ok, entonces es una autocorrelación, es la variable, y yo digo consigo misma territorialmente. Entonces, esto que está aquí, esta parte de aquí, que aparentemente hay una correlación fuerte entre los vecinos, pues está reflejada aquí, ¿de acuerdo?
Y esto igual como en cualquier otro, pues se genera una pendiente, ¿no? Tampoco voy a entrar en esos detalles, seguramente ustedes ya los vieron, etcétera. Y bueno, aquí se puede hacer una pendiente, pues es una simple pendiente, que es un curso de nuestros cursos de álgebra, sabemos lo que es una pendiente, y bueno, esta pendiente la podemos estimar con mínimos cuadrados ordinarios, ¿de acuerdo? Sí, a partir de un modelo de regresión. Pero lo importante es de que esta pendiente que está señalando que hay una correlación positiva es un indicador de autocorrelación espacial que le llamamos aquí Moran, es uno de los que se utiliza. Entonces el Moran, que es un coeficiente de autocorrelación, que aquí es muy elevado, 0,54, que es la pendiente, pues se produce a partir de esta idea de comparar el dato con el de los vecinos. Y hay unas pruebas estadísticas para ver si es estadísticamente significativo o no. ¿De acuerdo? No voy a entrar tampoco en esos detalles, pero aquí créanme que o sea, visualmente se ve, entonces la probabilidad de que esto sea una distribución aleatoria es prácticamente cero, ¿sí? Entonces hay una correlación. En el lado transfronterizo, agarramos esta parte y tenemos pues igual, obviamente tenemos menos datos y tenemos unos outliers aquí. Los podría ahorita identificar, pero no voy a entrar ahorita en eso porque si no me voy a tardar, ¿no? Este, pero está claramente, también, pues se observa que hay una pendiente positiva, que hay un Moran de 0,28 y que, bueno, con pruebas estadísticas observamos que este es estadísticamente, digamos, significativo, ¿de acuerdo? Es decir, esa, esa aglomeración, o sea, esta correlación, esta aglomeración que se dio, no se dio de manera aleatoria. Esa es la idea que se está ahí generando, ¿sí? Bueno. Entonces ahí ya tenemos un indicador. Entonces podemos dar un primer paso. Oye, a ver, aquí hay aglomeración o no. Ok, a ver, ¿de qué manera podemos ver? Bueno, pues ya hay pruebas, ¿no? Definiendo, digamos, ciertos criterios de distancia, etcétera, para ver si hay correlación o no. Entonces aquí hay suficiente evidencia como para mostrar que es autocorrelación. ¿De acuerdo? Entonces, y eso puede ser útil. Ahora, con esto es suficiente. Bueno, perdón, antes de entrar a eso, esta parte que está aquí es una autocorrelación global, ¿de acuerdo? Para llegar a este criterio, en realidad lo que estamos tomando es comparando cuál es el promedio en general de la población, ¿sí? Para poder hacer, digamos, esta, este cálculo pues de la pendiente, ¿no? Pues es el promedio de toda la población. Pero también puede uno decir, oye, a lo mejor también estás forzando a considerar toda la información o sea, el promedio de toda la población y a partir de ahí ver qué tanto te desvías tú y tus vecinos respecto a ese promedio en general, ¿de acuerdo? Puede darse el caso que en el agregado no haya autocorrelación global, pero a nivel local existan estas cosas, spots, que, que, que sobresalgan respecto al comportamiento global, ¿de acuerdo? Entonces lo que llaman, hay que generar a unos indicadores de autocorrelación local, ¿de acuerdo? Es decir, esto trasladarlo a un mapa, ¿sí? Y para trasladarlo a un mapa existe esta técnica de autocorrelación local. Y para calcular estos spots que están aquí en color, en realidad lo que se está haciendo es calculando el mismo criterio
que el Moran, pero ahora solamente considerando las desviaciones locales respecto al agregado, ¿de acuerdo? Y este que está aquí, lo que está señalando son, pues, aquellas aglomeraciones que efectivamente podemos considerar que son estadísticamente significativas. Entonces, si vemos esto respecto al que está acá, los que no están coloreados en realidad son observaciones o datos de la población que bajo este criterio tienen un comportamiento aleatorio, pero los que están coloreados no, ¿de acuerdo? ¿Qué significan los que están en rojo? Los que significa que están en rojo son aquellos municipios que el comportamiento de la población está por arriba del promedio y el de los vecinos también está por arriba del promedio. Entonces se señala que se dicen que son altos altos. Los municipios en rojo y de los municipios en vecinos, pero que en conjunto destacan de manera no aleatoria, es decir, son estadísticamente significativos, ¿de acuerdo? Y se forman estas aglomeraciones, ¿de acuerdo? Estas son en realidad los clústeres que podemos llamar, o los hotspots, en los que presumiblemente, y aquí sí quisiera hacer el énfasis, presumiblemente pudieran estar sujetos a interacción espacial, a imitación, presumiblemente. Aquí siempre hay que insistir que una cosa es autocorrelación y otra cosa es que haya un mecanismo de contagio o de spillovers que estén generando estos clústeres. Cuando están en azul significan que están estadísticamente por debajo del comportamiento ¿cómo se llama? General. Entonces, estos clústeres que están aquí muy localizados en Sonora, ¿de acuerdo? En Oaxaca, en algunas zonas de Nuevo León, ¿sí? Significa que son municipios que evaluados en su conjunto con los vecinos, tienen una población que están estadísticamente por debajo del comportamiento que se observa a nivel del país, ¿de acuerdo? Y también el hecho de que estén por debajo significan que pueden estar sujetos a posibles elementos de interacción espacial. Si esto hiciéramos este elemento como en tasas de homicidio, pues seguramente podríamos ver que a lo mejor estos tasas de homicidio, si metemos aquí a El Salvador, pues van a ser azules, ¿no? Hoy con Bukele, pues todos esos municipios que están ahí van a tener una autocorrelación espacial estadísticamente significativa y por debajo. Y a lo mejor el hecho de que tengan esas aglomeraciones, no sé, o sea, estoy especulando, habría que verlo, este, podrían estar sujetos a elementos de contagio, ¿de acuerdo? ¿Sí? Cuando tenemos estos colores intermedios, por ejemplo, este azul clarito, significa que la observación está por arriba del comportamiento promedio del país y los vecinos están por debajo, pero estadísticamente significativos, ¿no? Hay una autocorrelación negativa, ¿de acuerdo? Lo cual también es importante, porque eso puede denotar elementos de externalidades negativas. También hablamos creo que en la primera ocasión, cómo había externalidades negativas en estos elementos de economías de aglomeración. Cuando hay, por ejemplo, elementos de tráfico o de congestión, pues se generan estos elementos de externalidades negativas y que en términos espaciales de indicadores deberían tener estos elementos como en rojo o en rosa, ¿no? ¿De acuerdo? En rosa es alto bajo y en azulitos bajo alto, ¿de acuerdo? Eh,
Si nosotros hacemos este mismo ejercicio, pero lo trasladamos a la zona de, solamente hacemos el ejercicio para el caso transfronterizo, tenemos este zoom y estas aglomeraciones, ¿de acuerdo? Y que sí tienen sus diferencias. No sé si alguien quisiera comentar qué observa en esta parte transfronteriza, ¿de acuerdo? Comparado con el que se obtiene con toda la región si analizamos la parte transfronteriza. ¿Alguien quisiera comentar algo? ¿Qué les llama la atención de? Son diferentes, o sea, son diferentes, es esta parte transfronteriza que aquí designamos al que se da para todo el país, para toda la región. Escribió Eduardo y dice que hay más datos no significativos. Exacto, en la parte de los transfronterizos. Y ese es un dato importante, o sea, identificar eso es importante. Y aquí es donde me gustaría como el incentivarlos a señalar por qué son importantes las regiones, ¿de acuerdo? Si nosotros consideramos como región todo el país, o sea, todo el país, todo el país, incluyendo Guatemala y Belice, ¿de acuerdo? Toda la región, es mucho más homogéneo el alto alto, ¿de acuerdo? En esto. O sea, comparado con todo el país, evidentemente hay un sesgo alto alto en la población en la región, ¿cómo se llama? En la región sur, incluyendo Guatemala y Belice. Si nosotros consideramos la región transfronteriza como esta, digamos, de la región maya, por llamarla de alguna manera así gruesa, pues ya no es tan fuerte estos elementos, ¿no? O sea, existen altos altos en ambos lados de la frontera administrativa, ¿de acuerdo? Este, pero ya no son continuos, ¿de acuerdo? Y la parte de Yucatán sobresale de una manera muy fuerte, ¿no? Entonces aquí, digamos, digamos, pues no voy a decir la enseñanza, sino, digamos, la precaución que uno debe tener es que importa mucho dónde estamos particionando, cómo estamos considerando las regiones, ¿de acuerdo? Eso es un elemento y es un elemento típico, ¿no? Cuando uno analiza este tipo de cosas. Hay particiones que no solamente tienen que ver con qué escogemos, si son los municipios o los AGEPs o lo que llaman census tract en inglés, o las manzanas o las zonas metropolitanas, etcétera, sino también cuál es nuestro rango de análisis, ¿no? Si nosotros tenemos elementos suficientes para pensar que hay una región transfronteriza que comparte un elemento cultural, y de identidad, etcétera, pues nosotros debemos decir que esta es nuestra región y las aglomeraciones que van a surgir en esa región, pues sí son diferentes a las que si consideráramos una región más extensa, ¿de acuerdo? Entonces ese es un elemento importante que también me gustaría como señalar, ¿no? Eh, antes de pasar. Si esto es así y estos clústeres se están formando, de alguna otra manera, no solamente hay una interacción entre estos clústeres en los municipios, ¿no? Que en este caso de Guatemala, pues es la zona metropolitana de Guatemala y no sé los otros, no sé si alguien quiera comentar, alguien que sea de Guatemala y que esté familiarizado, que pueda dar una respuesta rápida de por qué se forman estos clústeres aquí en rojo. ¿Alguien podría comentar? ¿Qué representan esos clústeres? Bueno, continúo. O sea, para mí ahí debe estar la zona metropolitana, evidentemente, de Guatemala, ¿no? Pero también hay otros que no alcanzo a percibir cómo están, por qué están emergiendo tan alto, ¿no? En la autocorrelación espacial. Bueno, continuaría con el análisis y bueno, se los dejaría ahí, pendiente, ¿no? René Franco, que tiene un comentario o una observación.
Así es. Bueno, yo no soy de Guatemala, pero viví en Guate 7 años, así que conozco más o menos el porqué de estas aglomeraciones. ¿sí? En la esquina, bueno, En en esta, medio, justo donde tenés el mouse, a la par ajá, de donde lo tenías antes, acá, ahí, justo ahí. Ahí está ahí es Puerto Barrios y Zabal, entonces esa es una zona donde hay turismo, pero también donde está la población garífuna de Guatemala, que es la población negra de Guate, digamos. ok, Y es también es si te fijas, está casi a la par de la zona Quechí, que es donde pusiste el mouse ahorita, hace un momentito. acá, Es justo, ahí es la zona Quechí de Alta Verapaz. ok, Entonces, esas dos áreas están vinculadas. Yo creería que también es una zona de mucha actividad económica por el tema de la palma africana, del turismo y ajá, eso, me quedo con eso nada más. Luego, aparte de la zona metropolitana de la ciudad de Guatemala, pues también casi a la par a la derecha, o sea, a mi derecha, sí tiene que ser también a tu derecha, creo yo. También casi a la par a tu derecha también hay una zona de- también de desarrollo económico que si no estoy mal es Santa Rosa, el departamento de Santa Rosa. En la orillita creo que es el puerto Quetzal, donde está a la par del mar. Ahí, ese es el puerto Quetzal, tiene que ser Escuintla. Escuintla, el puerto de San José, de esa zona de ahí. Y arribita, ahí, justo ahí, es el departamento de Quetzaltenango, que es el segundo departamento de Guatemala más importante después de la ciudad de Guatemala, de después del acuerdo. departamento de Guatemala, perdón. Entonces, acabas de dar información pues muy valiosa en términos pues, del conocimiento que tienes, ¿no? Del área y estás dando elementos que podrían estar explicando esa aglomeración, ¿no? Y eso es relevante. Aquí el elemento, digamos, que esta estadística exploratoria lo que te está diciendo es que estos que están en rojo denotan autocorrelación espacial y hay interdependencia, presumible interdependencia en la población, en esas tasas de población. Y eso es importante, ¿de acuerdo? O sea, no es aleatorio que haya, digamos, ese dato poblacional tan elevado, ¿de acuerdo? Puede haber un departamento que tenga una tasa elevada, pero no está autocorrelacionada espacialmente. Ese está descartado, está en blanco. Entonces aquí, nuevamente, cuando están coloreados es que están autocorrelacionados con los vecinos y por lo tanto, esta dinámica poblacional está sujeta a posible interdependencia espacial, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un elemento importante y solamente cerraría que importa que estamos considerando como toda la región. Si consideramos todo el país, incluyendo México, todos los municipios, habría una sobreexageración, sí, una sobreestimación del efecto de autocorrelación espacial en la zona de Guatemala. Si solamente consideramos la zona transfronteriza, Maya, yo lo llamo Maya, no sé, este, los elementos de autocorrelación estarían, digamos, atenuados, ¿sí? Continúo. Ok, entonces hasta el momento lo que podemos saber es la población está autocorrelacionada espacialmente, ¿sí? Y eso es importante. Ahora, el hecho de que está autocorrelacionada especialmente no nos está explicando si hay un modelo como este, ¿de acuerdo? O sea, este modelo que está aquí, que presenté al principio, está dando una propuesta de por qué se están generando estos elementos de autocorrelación. Si se fijan aquí, en realidad, lo que estamos analizando es dinámica, es a lo largo del tiempo. Entonces, para que nosotros podamos decir, bueno, a ver, esta población tiene o no algún comportamiento de autocorrelación, deberíamos meter una especie de dinámica, ¿no? O de elemento este, de comportamiento a lo largo del tiempo. Entonces, lo más natural que sería analizar
¿qué otra variable se les antoja que puede ser importante para analizarla? Les preguntaría, en términos de población, ¿qué les parece el crecimiento de la población? ¿De acuerdo? Si el crecimiento de la población está autocorrelacionado espacialmente, bueno, ahí tenemos un elemento más fuerte, ¿de acuerdo? Porque estamos viendo el comportamiento a lo largo del tiempo. Y si ese comportamiento a lo largo del tiempo sigue denotando autocorrelación espacial, pues bueno, puede haber mayores incentivos analíticos, si me lo permiten, para pensar que quizás el fenómeno responda a elementos de interacción espacial, ¿sí? Porque hasta el momento lo único que estamos haciendo es analizar un dato en sección, digamos, en una transversal, sin un análisis de tiempo, y muchos fenómenos de ese tipo pueden estar autocorrelacionados, ¿sí? Pero no estamos analizando cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y si esa dinámica a su vez está influenciada por elementos espaciales, ¿sí? Entonces, bueno, un elemento que podríamos utilizar como otro indicador es el crecimiento de la población. Entonces aquí estoy metiendo el crecimiento de la población 2025-2020 y estoy desplegando la autocorrelación espacial local significativa para toda la región y la parte transfronteriza. A ver, ¿quién me ayuda a interpretar esto? ¿Qué es lo que está diciendo esto? ¿Qué relevancia puede tener? ¿Qué les llama la atención? ¿Algún comentario? La, ca- eh, de la cantidad de datos no ¿Quién? significativos que hay en la zona de toda la región, lo que nos habla que estamos hablando de que, que hay una región, vamos a decir, una región maya, ¿no? Diferente a toda la región. Ok. Aquí hay un resultado fuerte, ¿eh? O sea, hay un resultado fuerte, o sea, solamente tomando el dato del crecimiento poblacional, ¿no? Que es un dato, pues podríamos llamar típico, pero que es un dato potente, ¿no? Porque el dato poblacional refleja muchas cosas, ¿no? Es un proxy de muchas cosas, ¿no? Entonces, a ver, aquí hay un dato fuerte, vaya, yo no sé si le llame la atención. O sea, si nosotros tomamos todo el país, ¿dónde hay autocorrelación espacial de la tasa de población? Pues solamente en Guatemala. Hay Obviamente, comentarios no sé si haya desde... demógrafos acá, o sea, un demógrafo inmediatamente me diría, oye, pero es que esto es obvio por esto, esto, esto. Pero vaya, no entremos ahorita en los detalles, no entremos ahorita en las explicaciones, pero ¿no le llama la atención eso? No sé. Alguien estaba hablando, perdón, lo interrumpí. Es que yo tengo la mano levantada. Y es que Otra no. vez. eh, No, eh, no eh, te preocupes, no te eh, preocupes, no te preocupes. ajá. Este, ay, ya no sé cómo bajarla. Bueno, el punto es que a mí sí me llama la atención. eh, es que yo acabo de llevar la clase de Sistemas de Información Geográfica el año, hace un par de semestres en el doctorado, y sí Ok. me llama la atención el mapa, fíjate, este, porque lo que veo es que no ha crecido la población en México. Eso a mí me hace ruido. ¿Me puedes Ojo, aclarar esa parte? ojo, ojo, ojo. Ajá, Esto es autocorrelación espacial, ¿eh? Eso no significa que ajá. no haya crecimiento o que haya municipios que crezcan mucho. Esto como lo señalaba acá, si nos regresamos, todos los municipios crecen, o sea, todos los municipios crecen, todos, aquí, ¿no? Bueno, esta es la población, vaya, aquí tienes población, vaya, no metí aquí a ver, voy a meterlo, que lo que pasa es que no tengo, voy a, voy a irme ¿cómo se llama? A mi base de datos, este, y voy a abrir, sí están viendo mis datos, ¿no? O sea, de hecho, esta es una de las Sí, cosas que quería hacer, pero no da tiempo por el seminario, o sea, hacer una especie de laboratorio, ¿no? Con un paquetito. Entonces, aquí yo tengo todo el país.
si yo aquí pongo el crecimiento de la población, o sea, obviamente hay crecimiento, o sea, aquí lo voy a poner con percentil y voy a agarrar el crecimiento de la población. Pues el país crece, ¿no? O sea, obviamente hay regiones que están creciendo por debajo, pero también toda la parte central, ¿no? Es el norte, Ujú. aquí la zona de Monterrey crece fuerte, o sea, claro que crece. Pero lo que está diciendo, ¿sí? Entonces, eso es evidencia de que hay crecimiento en la población. Ujú. Pero lo que está diciendo esta hojita es de que si solamente tomamos los clústeres que se generan por autocorrelación espacial, es decir, al comparar un municipio con los vecinos, solamente es Guatemala el que denota autocorrelación espacial y no el resto del país. Eso es un fenómeno muy interesante, ¿no? No, no, o sea, no quiero ahí mostrar, digamos, por qué o por qué razón un elemento demográfico que explica por qué tenemos este comportamiento. Aquí solamente el hecho estilizado es de que hay un elemento de evidencia de interdependencia espacial en la tasa de población en la región transfronteriza, ¿no? En particular en Maya, ¿sí? Y si nosotros agarramos la región transfronteriza como la definí yo, que no estoy diciendo que sea la mejor, pues hay un elemento de polarización, o sea, hay un norte-sur en términos de dinámica poblacional dentro de la región, ¿sí? Digamos, ese sería un poco la especulación con esta variable solamente. Esto es un ejercicio con una variable. Obviamente nosotros podemos poner, a mí me hubiera gustado hacer el ejercicio con productividad, pero bueno, generar la datos de productividad pues no está sencillo y no sé si se pueda hacerlo para la región transfronteriza tan rápidamente, pero seguramente se puede hacer. Pero eso es un poco las cosas que es lo que quiero un poco motivar, ¿no? Entonces, esta región transfronteriza, claro que es muy relevante. O sea, y uno puede aquí empezar a especular cosas, ¿no? En términos incluso, pues de lo que está sucediendo hoy actualmente con el fenómeno migratorio, ¿no? Que realmente el fenómeno migratorio central proviene, pues, de la región transfronteriza hacia Estados Unidos. Pues bueno, la explicación, bueno, no la explicación, sino el elemento, la regularidad implica la regularidad empírica que sustenta eso es esto. Ese fenómeno es relevante porque tiene un elemento de interdependencia espacial a nivel municipal potente, ¿no? Y aquí está, digamos, un poco la evidencia. Y bueno, y si lo analizamos en la parte de la región transfronteriza, pues es también muy interesante ver cómo está esta tensión con toda la parte de la península de Yucatán y con la parte, pues, del istmo, ¿no? Ahí hay algo relevante, ¿no? Hay algo, digamos, que en términos de interdependencia, pues me parece ilustrativo, ¿de acuerdo? Doctor Valdivia, Sí, hay sí, un comentario de Gerardo, Diana Rendón. Escribió, a mí me llama la atención que Belice en el mapa anterior no tenía datos significativos y en este con la variable poblacional ya aparece en alto. correcto. Muy buena observación, ¿no? O sea, Belice denota interdependencia a nivel municipal si consideramos la región transfronteriza. Y cuando no está la región transfronteriza, desaparece. Lo cual, pues, es relevante, ¿no? Es este elemento de partición y de la manera en la que uno está definiendo una región y cómo dentro de esta región hay dinámicas de aglomeración diferentes y que pueden estar evidentemente pues determinando el que si una aglomeración o no puede estar sujeto a y efectivamente, como dice la compañera, si tomamos esta región transfronteriza, Belice es otro agente importante en estos departamentos, ¿no? Que desconozco cuáles son dos ahí, ¿no? Porque son además 6, ¿no? Son dos.
Y bueno, Ujú. eso ya denota. Ahora, obviamente, allí en el caso de Belice habría que tener cuidado porque son departamentos muy grandes y yo no sé si la noción de departamento ah, sea la misma que la de municipio, ¿no? A nivel de Guatemala o como la que nosotros tenemos en México. Diría que es más parecida a la parte municipal de Guatemala en México, más no la de Belice, ¿no? Pero entiendo que es complicado tener ahí datos, o al menos, bueno, a mí me costó un poco de trabajo el encontrarlos, pero independientemente de eso, ah, dependiendo de la partición que uno está realizando, eh, emerge o no Belice. Perdón, doctor, Sí, está congelada su imagen. Se interrumpió. ¿no me oyen? Ahora Ahorita sí. ya otra ¿Ya? vez. Es que está empezando aquí a llover en la Ciudad de México, entonces espero que no, Que no afecte tanto. que no afecte, porque aquí están cayendo unas tormentas Sí, tremendas, sí, ¿no? sí. Entonces, pero bueno, Doctor, ajá, hay otro comentario de Denise Celis. Dice, además de la movilidad humana, esta situación del crecimiento y bono demográfico del norte de Centroamérica y otros factores. En claro. Guatemala, por ejemplo, aún se enfrentan desafíos muy importantes en cuanto a los embarazos adolescentes. Sí, sí, sí. No, totalmente. Aquí un elemento, mi reacción sería lo siguiente. Ahorita todo lo que están señalando los compañeros, las compañeras, compañeros, son posibles hipótesis, ¿no? De este fenómeno. O sea, puede haber, ahí para eso está la teoría y para eso van a tener sus módulos, etcétera, para tratar de explicar estas regularidades empíricas. Ahorita lo importante, digamos, para los fines de esta sesión y del primer módulo es que hay una región y que esa región denota espacialidad en términos de interdependencia espacial y que eso es relevante. Y que habría que ver las teorías que hay que expliquen eso, pero que además sean lo suficientemente potentes para además explicar interdependencia espacial. O sea, eso es relevante. El primer comentario que la primera compañera, que no me acuerdo su nombre, señalaba es que hay heterogeneidad. Claro, hay un elemento de heterogeneidad ahí que no estamos aquí analizando. Ujú, Pero aún que no está analizada esa heterogeneidad, vemos que hay un elemento de asociación espacial que vale la pena el detenerse. Y ese es, digamos, un poco el punto. Ujú. Si esa autocorrelación espacial prevalece aún analizando fecundidad, violencia, narcotráfico, todos estos elementos que son muy relevantes, si todavía prevalece, entonces hay que ponerle atención a eso, ¿no? Hay que preguntarse por qué hay ese elemento de interdependencia, ¿no? hay otro comentario, doctor. Sí, Alicia Álvarez, que nos acompaña desde El Salvador, escribió, suma lo que plantea la compañera, el turismo sexual en las zonas transfronterizas, uniones tempranas y violencia sexual. Y Eduardo escribió, quizá la enseñanza sea la importancia de la partición para identificar interdependencia. sí, 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 sí. No, total, total. Sí, hay muchas cosas que a lo mejor son las relevantes y no importa la parte espacial, pero ya ayuda, ¿no? Ya ayuda a identificar eso. Y sí, por supuesto, la partición es muy importante. Digamos, a mí aquí lo que me sorprendió, y esto fue porque yo no lo había visto, digo, oye, a ver si hay una región transfronteriza. O sea, hay una región transfronteriza en términos de evaluar regularidades empíricas, ¿no? Y claro, o sea, la partición transfronteriza, em, ¿cómo se dice? Condiciona esos elementos y eso es central. Eso es central, ¿no? De acuerdo. Entonces continúo porque creo que ya me estoy aquí. Todavía me faltan ahí un par de cositas. Ya No estoy se por. preocupe, doctor Marcos. Te decía, es un bloque de dos sesiones que me imagino que está hilado. Podemos seguir todavía un momento hasta donde usted puede o siente que aquí puedo cortar y empezamos con las preguntas. De acuerdo. Continúo con un par de ¿cómo le llaman? De slides,
y continúo. Ok, entonces aquí con eso termino. Aquí es donde entra la parte analítica, ¿no? O la parte, digamos, pues sí, ¿qué teoría explican? Todo esto que estuvieron comentando los compañeros, ah, pues entra ahora dentro de la explicación, ¿no? Y bueno, ya ustedes abrieron un abanico de cosas dependiendo de su área de expertise con las cuales podrían empezarse a analizar, ¿no? Dentro del área de regional o dentro de la parte de economía urbana y regional, que es en la que nosotros estamos pues, más especializados, un modelo que se utiliza mucho es el que le llaman el modelo de convergencia. Y el modelo de convergencia es importante porque cuando uno analiza crecimiento en una variable, es importante evaluar si hay una especie de convergencia en la tasa de crecimiento o de divergencia. Y eso es importante, ¿no? Porque si nosotros encontramos una especie como de convergencia en la tasa, es que hay una especie de que el comportamiento poblacional en este sentido, en este caso, convergen a un equilibrio, convergen a un estado, ¿de acuerdo? En economía es muy útil porque, este, eh, digamos, hay modelos económicos que señalan que si hay libre mercado, etcétera, las tasas de crecimiento tendrían que converger. Y una manera de analizar es que es a partir de estos modelos de convergencia. Pero estos modelos de convergencia también se pueden trasladar a fenómenos como poblacionales. Nosotros lo hemos hecho para la parte de la tasa de homicidios. Hoy en día, estos elementos de las tasas de homicidios pues están en la boca de todos, ¿no? No solamente de los comentócratas, ¿no? Sino dentro de las ciencias sociales es un fenómeno muy importante. Entonces, dentro de las cosas que vale la pena estudiar es no solamente si hay autocorrelación espacial, ¿no? Que eso ya también está como muy demostrado, ¿no? La parte de la autocorrelación espacial en la tasa de homicidios, sino si hay o no convergencia o divergencia en las tasas de homicidio, ¿no? Eso es relevante, porque no importa si hay municipios con tasas de homicidio muy elevadas, si hay una dinámica de convergencia y esa dinámica de convergencia va hacia una disminución de la tasa de homicidio, pues sabemos que hay una trayectoria o en el mediano plazo se van a homogenizar esas tasas de homicidio y eso es importante, eso es relevante, ¿no? En términos de política pública. Pero si hay divergencia, bueno, pues eso habla de cosas que son complicadas porque habla de heterogeneidad espacial y habla de que no es suficiente con tener una política general para atacar un fenómeno como puede ser el de los homicidios, sino que se requieren perspectivas regionales para abatir ese tipo de fenómenos. Entonces, lo mismo podemos pensar en la parte poblacional o económica, ¿de acuerdo? Y estos modelos nos sirven para eso, ¿sí? Ah, entonces, bueno, dicho eso, un elemento es estos componentes de convergencia del crecimiento poblacional. Entonces, si nosotros analizamos esto, donde no hay autocorrelación espacial en esta parte, y salvo en la región transfronteriza, en este caso, en el caso de Guatemala, si analizamos un modelo de convergencia, entendido como esto, ahorita voy a explicar, vamos a encontrar dos fenómenos diferentes. Si esto nuevamente lo trasladamos a un diagrama de dispersión típico, como los que hemos estado señalando, en donde el diagrama de dispersión es en el eje de las X tenemos el crecimiento en el año inicial, perdón, el dato poblacional en el año inicial, que en este caso lo estoy tomando por el año 2000, y en el eje de las Y tenemos el crecimiento en un periodo, estoy tomando un periodo de 5 años. Si tenemos, por ejemplo, aquí en este caso, pues vemos que la recta, pues hay una horizontal en la pendiente, es decir, no hay asociación entre las variables, ¿de acuerdo? Y esto lo que significaría es que no hay ni convergencia ni divergencia, o sea, no hay nada, o sea, la tasa de crecimiento de la población en realidad no está convergiendo, no se está
a un punto, ni tampoco está divergiendo si tomamos todo el dato del país, ¿de acuerdo? Pero si nos vamos a la región transfronteriza pareciera que tiene un comportamiento de convergencia, ¿sí? Y tenemos un dato de convergencia. ¿Qué implica ese dato de convergencia? El dato de convergencia aquí lo tenemos con la pendiente que es negativa. Y esa pendiente, aquí, bueno, se hace una serie de regresiones, etcétera. Eso ya no lo voy a ver, lo vería posteriormente. Pero aquí la sugerencia es que hay un elemento de convergencia por la pendiente negativa. Esta hoja, perdón, presión poblacional que habría de la región de Guatemala o del sur hacia el norte implicaría que tarde o temprano habría un crecimiento en las tasas y tendrían que, ¿de acuerdo? O sea, ese sería, si nosotros estamos, digamos, en esta lógica transfronteriza, ¿no? O sea, lo que normalmente estamos pensando es de que, pues, esta presión poblacional se va hasta el norte, ¿no? De los Estados Unidos. Es una parte transitoria, pero si nosotros pensamos que hay una región transfronteriza y hay una dinámica de mediano plazo de interdependencia espacial y que, bueno, es una buena hipótesis. Hay una dinámica de integración comercial, ¿no? De integración de la región maya, pues en términos poblacionales hay evidencia del 2000 al 2005 de convergencia, es decir, esto significa que aquellos municipios cuya tasa de crecimiento era pequeña hace 5 años, se van a acelerar en los próximos años. Y aquellos municipios que tienen una tasa de población elevada ya van a disminuir. Entonces va a haber una cuestión de homogeneidad, ¿sí? Y ese sería un elemento de convergencia. Pero ese elemento de convergencia, ese es un modelo que estaría explicando, ¿no? Así como puede haber otros modelos, pero ese es un modelo. Ese modelo como tal no está incorporando el elemento de autocorrelación espacial. Y ese es un elemento que uno tendría que involucrar en los análisis, digamos, más sofisticados. Esto es lo que quería presentar posteriormente, pero ya no lo voy a hacer para ya no tiborrar tanto, ¿no? Pero esa sería un poco la idea. Normalmente, y con esto cierro, cuando se hacen modelos de este corte, ¿no? Econométricos, etcétera, no se incorpora la parte de autocorrelación espacial, sino que se trata de controlar con toda la heterogeneidad no observada, como lo planteó la primera compañera, y explicar el fenómeno bajo estudio con esa heterogeneidad no observada, ¿de acuerdo? Involucrando con variables, ¿no? Que puedan representarla, pero difícilmente se involucra este elemento de interdependencia, ¿no? O pocas veces se analiza. Con esto cierro para dar, digamos, paso pues a una discusión, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Valdivia. Como digamos, probablemente va a haber preguntas también, ahorita ojalá todavía, y en la siguiente, cuando ya como que la información que usted nos compartió va a bajar un poco y como que se van relacionando con sus propios conocimientos. Así que muchas gracias y paso la palabra ahorita al público para comentarios, preguntas y las respuestas del doctor Valdivia. Así que adelante, por favor. Parece que no hay preguntas ahorita, pero como dije, digamos, como esto es un bloque, digamos, de las dos sesiones, a lo mejor en la siguiente va a haber más preguntas al respecto. Pero si usted quisiera aprovechar para dejar algún punto que usted siente que ha tocado muy breve, más de manera extensa, le doy la palabra, doctor.
De acuerdo, gracias, justo. Eh, bueno, digamos, aquí la idea es, básicamente trato de hacer un resumen. O sea, que vale la pena antes de tratar de explicar un fenómeno, e insisto, ¿no? No importa el fenómeno, o sea, por eso ponía el caso, ahorita agarré el dato de población, porque fue como el más fácil de armar, ¿no? Para la sesión. Y porque además el dato poblacional, insisto, es proxy de fenómenos complejos, ¿no? O sea, las economías de aglomeración, como lo dijimos hace unas sesiones, normalmente se utiliza como variable proxy la población, ¿no? Entonces, la población implica localización de firmas, localización de viviendas, eh, interacción económica, migración, muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, es una variable importante. Pero también pueden, cualquier otra variable que usted sea su objeto de estudio, si alguien está estudiando tasa de homicidios, pues la tasa de homicidios, si alguien está hablando, estudiando migración, pues un indicador de migración interna, un indicador de movilidad poblacional, si alguien está estudiando elementos, digamos, yo sé que a lo mejor el término para algunos de ustedes no es lo más idóneo, pero bueno, lo voy a mencionar, cuestiones de capital humano, bueno, un dato de escolaridad es importante. Habíamos hablado también, digamos, de estos elementos culturales, ¿no? Yo ahorita estoy trabajando algunas cuestiones sobre el patrimonio cultural, entonces, construir un indicador de patrimonio cultural, ¿no? Ya sea con zonas arqueológicas o elementos de patrimonio cultural inmaterial, etcétera. En fin, cualquier indicador que sea que refleje el objeto de estudio, es importante analizarlo primero a nivel exploratorio espacialmente, como aquí estoy tratando de ejemplificar o de motivar. Creo que Denise tiene Denise, sí, Ajá, entonces no adelante. sé si quieras comentar. Sí, gracias, doctor Marcos. Una pregunta que creo que está muy relacionada con la que le hace Samuel en cuanto a la parte metodológica. Por interés, ¿de dónde obtuvo los datos de Guatemala? Y en este caso, ¿cómo hacer los comparativos con México? Supondrá que a lo mejor hay un tipo INEGI Guatemala o hay datos, pues ya más internacionales que justo derivan de encuestas nacionales, pero ¿cómo, pues para no caer como en algunos sesgos, saber que sí son datos comparables y que nos permitan como hacer justo pues estas mediciones y estos mapas de concentración tanto regional como transfronteriza? Claro. No, no, esa es la pregunta, ¿no? O sea, yo digamos, estoy ejemplificando, ¿no? Digamos, la sesión con un ejercicio que lo hice pues, relativamente rápido, con lo que pude obtener y me ayudó también un compañero del CREM con toda la parte cartográfica, ¿no? Y fue con la agencia, ¿no? De censos poblacionales de Guatemala, que ahorita no recuerdo que tenía la información y que tienen proyecciones ellos, tienen proyecciones. ¿Cómo hicieron las proyecciones? ¿Qué tan confiables son? No lo sé, pero están ahí disponibles. Ah, y en el caso de México, son las estimaciones que tiene el CONAPO, ¿no? Porque el CONAPO tiene sus proyecciones, ¿no? A nivel municipal. Y también ahí hay todo un debate, ¿no? Entre los demógrafos hay todo un debate de cómo calcular, etcétera, ¿no? Evidentemente yo no estoy haciendo caso omiso de esos elementos de robustez, ¿no? Del indicador. Pero como tú bien señalas, Denise, ese sería un primer gran reto, ¿no? Si estamos interesados en esta región transfronteriza, cómo generar un indicador que sea relativamente robusto y consistente, ¿no? Lo cual, pues, no es fácil, evidentemente, y que plantea un reto, ¿no? Obviamente yo estoy haciendo caso omiso
de esa complejidad, pero ese sería, pues, evidentemente un primer elemento que se tendría ¿cómo se llama? Que realizar, ¿no? No sé si con esto, estoy dando respuesta, ¿no? O sea, Sí, no es, muchas gracias, doctor. sí, no, Gracias. Hay no es una, fácil construir bases. O sea, si en México es complicado ahora, imagínate tener esta información. sí, sí. Sí, justos, perdón. Hay toda una serie de comentarios, preguntas. Samuel Pinto pregunta, ¿qué efecto han tenido los nuevos flujos migratorios globales, migración sur-norte desde África hacia Sudamérica, en los datos de crecimiento poblacional? ¿Cómo podemos ver la migración de retorno a partir de esta metodología? Ese Sí, sería una. René Franco comenta, el comentario es muy, hacia usted, el comentario es muy interesante, pues en Centroamérica no siempre hay rigurosidad en la construcción de los datos. Y Gabriela Fena comenta, respecto a las fuentes, para Guatemala está también el CG Plan, que también proporciona, digamos, datos al respecto. Y es difícil comparar, su segundo comentario, es difícil comparar entre los datos de los diferentes países porque las metodologías son distintas, los años censales, etcétera, etcétera. claro, claro. Esos son en ese momento los comentarios y la pregunta de Samuel Pinto. Sí, sí, reaccionando y también ligando con lo que había comentado Denise, sí, no, ese es un elemento fundamental, ¿no? De hecho, una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención del diplomado es, digamos, la importancia de tener una especie de laboratorio, ¿no? De base de datos, para hacer este tipo de análisis. Es central, ¿no? O sea, y hacer un laboratorio, digamos, consistente, en fin, pues es un proyecto de mediano o largo plazo, ¿no? O sea, no es fácil. Pero eso sería, digamos, es algo muy, muy interesante, ¿no? Sería algo muy bonito como el plantearse. Evidentemente, muchas de estas metodologías o de análisis pasan por tener pues sí, un laboratorio, una base de datos, fuerte, rigurosa, y consistente, ¿no? Y eso en sí es un proyecto. Entonces, eso sería como un primer comentario que, am, que vaya, ¿no? Que seguramente gente de su centro de investigación, doctor Justos, lo está llevando a cabo, ¿no? A lo mejor en áreas de la biología, no, no sé, de la conservación, etcétera, ¿no? Pero trasladar, digamos, esas iniciativas me parece que sería súper interesante. Y bueno, lo otro es, respondiendo a lo de Samuel, yo insistiría, aquí no estamos en la parte explicativa otra vez, o sea, esto es solamente meter estas regularidades empíricas, ¿no? Como cuando mencionaba esta parte de la parvada o esta parte de las hormigas, o del árbol, ¿no? De toda esta simetría de las ramificaciones, eso visualmente denota... eh, eh, autocorrelación espacial, así lo digo, sí, autocorrelación espacial, y bajo un modelo en el que la información local es relevante, un modelo, por eso ponía este modelito al inicio del autómata celular que se comporta de acuerdo a cómo se están comportando los vecinos, ese modelo replica esa regularidad empírica. Y ese es un modelo de interdependencia. Entonces, ahorita solamente estamos mostrando eso. Eh, Ustedes como expertos en las áreas, en las áreas de estudio, si logran explicar esa autocorrelación espacial a partir de otras variables, qué bueno, y esa sería la idea, ¿no? Y esa sería la idea. Decir, pues es que es obvio que hay autocorrelación espacial en la población por esto y esto y lo otro. Entonces ya lo dijeron. Si eso lo hacen, excelente, y eso es un gran paso, eso ya es algo importante. Pero si aún controlando con todas estas variables estándar, ¿no? Para explicar fenómenos como los fenómenos migratorios o como los fenómenos económicos,
persiste esta autocorrelación espacial, eso es un elemento importante de controlar y de tomar en cuenta. Ese es, digamos, el mensaje. Entonces, yo ahorita yo no puedo, yo simplemente en este ejercicio estoy comentando que hay autocorrelación espacial en la población, pero no podría yo señalar evidentemente nada sobre si son flujos migratorios provenientes de Asia, África, o cómo jugaría la parte de migración de retorno. No, o sea, vaya, ni soy experto en eso, ni podría yo atreverme a comentarlo, ¿no? Solamente a nivel especulativo uno lo comentaría. Pero si uno tiene elementos fuertes para suponer que eso puede estar explicando eso, pues se controla, o la metodología permite involucrarlo y aún así evaluar si puede persistir o no la interdependencia, ¿no? Ujú. Entonces, sí, ese sería mi... Hay un comentario, desapareció la mano, pero Blanca Mónica tenía un comentario o tenía levantado la mano. Sí, Blanca, ¿todavía estás? Ya, sí, adelante. bueno, a mí me parece, la verdad me parece un poquito complejo, no estoy como muy familiarizada con algunos conceptos y con algunas cuestiones metodológicas, pero algo que me llamó la atención, bueno, me ha llamado la atención sobre todo en la parte fronteriza entre México y Guatemala, es sus características religiosas, ¿no? Yo me he dedicado a estudiar religión en esta zona bueno, la región fronteriza entre Guatemala y México. Y algo, bueno, que no he dicho yo, no, sino que otras personas también han realizado es que esta zona se caracteriza pues, por tener una gran oferta no religiosa católica, ¿no? Hay una gran cantidad de iglesias, evangélicas, protestantes, y una de mis, pues, preguntas era, bueno, ¿a qué se debía, no? Y mucha gente hablaba acerca de, pues, la proximidad que tiene Chiapas hacia Guatemala, es donde empiezan como a surgir estas ofertas, ¿no? También me parece que es interesante entender estos criterios desde una perspectiva sociohistórica, ¿no? Y ver, ¿no? Cómo se van creando, para hacer un análisis de correlación en términos de la religiosidad. No, de acuerdo. Gracias, Blanca, por traer ese comentario. Y me gustaría no responder, sino hacer un comentario en el marco de lo que señalas. Y es lo siguiente, digamos, ahorita que hablas sobre la religión, ¿no? Y también en el caso de Samuel, ¿no? Que mencionaba sobre la parte de migración de retorno. Digamos, uno lo que podría señalar, y vaya, y lo digo sin ser experto, simplemente reaccionando un poco en función de lo que yo he visto con colegas que sí se dedican a este tipo de fenómenos. En el caso de la religión y en el caso de la migración de retorno, el componente de las redes es muy importante, ¿no? ¿Sí? Para explicar migración de retorno y también este elemento de la religión, hasta donde yo entiendo. Bueno, si las redes son importantes, las redes tienen una expresión de interdependencia espacial, ¿no? Y una manera de aproximarse sería a partir de este tipo de enfoques, ¿no? Si estás convencida o tienes elementos para pensar que este comportamiento poblacional está influenciado por un factor religioso y sabemos por teoría que el factor religioso tiene un componente de redes sociales muy importante. Entonces, una metodología apropiada para tratar de medir y evaluar ese efecto podría ser a partir, por ejemplo, de este tipo de enfoques, ¿no? Entonces, igual que en el caso de la migración, de la migración en general, del fenómeno migratorio, ¿no? Muchas gracias, doctor. ¿Hay más preguntas, comentarios en el chat? Ya no tenemos nuevos comentarios y no tenemos manos levantadas. Estamos a muy buena hora, casi exacto, las 7. Así que si por lo pronto no hay más,
Entonces, no me queda más que agradecerle, doctor Valdivia, y damos paso para el jueves a la segunda parte de este mismo tema de las metodologías para el análisis regional, esta vez entonces con el enfoque sobre interacciones espaciales y movilidades territoriales. Entonces, están todos cordialmente invitados para el jueves a la misma hora. El ponente nuevamente va a ser el doctor Valdivia, al que agradezco ya de antemano su entusiasmo y entrega a este tema. Muchísimas gracias, doctor. Nos veremos entonces el jueves a la misma hora. Muchas gracias.